Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Ups. ¿Soy Kimimaro? Supongo que seré el villano final. Autor: Shebex 7766 100% original, alta calidad. Kimimaro fue desperdiciado, así que lo arreglaré. En el canon, Kimimaro era una broma. Uno de los antagonistas secundarios olvidables de Naruto, muerto antes de que la trama importara. Encerrado en una jaula por su clan, sacado a rastras solo para morir por Orochimaru, y descartado por el mundo. Un prodigio enfermizo desperdiciado como nada más que un peón. Entonces desperté como Kimimaro. La flor trágica destinada a florecer para otros y marchitarse en silencio. Esta vez no. Sé cómo termina su historia, y me niego a repetirla. Lazos. Cadenas. Devoción. Una broma. Debilidad. Muerte. Si mi clan me traicionó, traicionaré al mundo. Si me meten en una jaula, pondré al mundo en una jaula de huesos. Ya no seré un peón. Ya no seré una herramienta. Y nunca seré olvidado. Si quieres ser apreciado, primero necesitas fuerza. Así que subiré la escalera un escalón a la vez, hasta que el mundo entero se arrodille ante mí. 44. Él lo llama propiedad, no misericordia. Pasaron algunos días más. Cuando Kimimaro fue a verla de nuevo, a su habitación actual, todavía con aspecto de secta y más destartalada, dentro del escondite, como hacía ocasionalmente, la escena que vio esta vez lo dejó perplejo. Emi ya no estaba en coma. Ahora estaba erguida, aún postrada en la cama, con la cabeza apoyada contra la pared de la penumbra de la habitación. Los sellos de supresión y absorción aún cubrían su frente con capas de tinta pulcras y deliberadas, que contrastaban fuertemente con su piel pálida. Los vendajes que cubrían sus brazos y su garganta la hacían parecer más una momia conservada que una kunoichi viva. Su mirada ya no era la misma. Vacías, huecas, como si le hubieran arrancado todo significado de los ojos. Su rostro reflejaba esa rigidez congelada de alguien que aún se encuentra a medio camino entre la agonía y el silencio. Kimimaro frunció levemente el ceño. Los daños físicos tal vez podría calcularlos y repararlos por partes en el futuro. Después de todo, este era un mundo sobrenatural. Pero si su mente se hubiera hecho añicos debido al shock psicológico, si despertara así para siempre, vacía y dócil, entonces no sería más que un esfuerzo desperdiciado para siempre. Un recipiente vacío. La puso a prueba. Su voz era baja, tranquila, pero con un peso deliberado. Emi. ¿Me oyes? Por un instante, no hubo nada. Solo esa mirada vidriosa fija al frente. Entonces, lentamente, sus ojos se desviaron, volviéndose hacia él. Un destello de vida se abrió paso débilmente entre la bruma. Sus labios se movieron. Su voz era débil, pero no quebrada. Gracias, por salvarme. Los hombros de Kimimaro se relajaron, la tensión se disipó en silencio. Su aliento se escapó en un fino hilo. Así que no se había perdido. Esa simple frase le decía más de lo que ella se daba cuenta. Durante la terrible experiencia, era evidente que había sido consciente, al menos a retazos, de un dolor tan profundo que no podía ni actuar ni pensar. Había sentido la energía aplastante, había sentido los sellos quemándole la frente, y de alguna manera comprendió que esto, y solo esto, la había salvado de la aniquilación. Kimimaro estaba sentado junto a su cama, entrecerrando los ojos con fría meticulosidad. Bien, dijo en voz baja. Todavía estás ahí dentro. Su débil intento de sonrisa solo puso de manifiesto lo nerviosa que seguía estando, pero bastó para asegurarle que su mascota no se había vuelto inservible. Se inclinó hacia adelante, su tono despojado de su habitual burla, más suave, casi normal. ¿Entiendes lo que te pasó? Durante un rato, solo pudo mirarle la cara, tan cerca ahora que cada ángulo y cada matiz de sus rasgos se grababan en su campo de visión. Sus labios temblaron, luego se tranquilizaron y finalmente asintió levemente.
Apretó los dientes, su voz era áspera, quebradiza pero llena de significado. Me quemaron vivo. Desde dentro. A mi propio clan. A mi propia sangre. Kimimaro estudió su expresión, la tensión en su mandíbula, el tenue brillo en sus ojos. Entonces, una leve sonrisa asomó en sus labios. Bien, murmuró. El odio significa que sigues vivo. Que sigues consciente. La rabia ardía, pero la humillación la acompañaba ahora en la cabeza de Emi. Pensar que una vez se jactó, incluso para sí misma, de haber encontrado la libertad. Y cuando finalmente salió de la jaula, no fue Kumo, ni nadie más, quien la salvó. Fue él. Ese chico de cara de engreído que parecía más joven que ella, que le arrancó la banda protectora de la frente como si fuera papel, que la ridiculizaba y analizaba cada una de sus palabras. Él. Sus rituales, sus sellos, su gente. Le daban ganas de escupir. Le daban ganas de arrancarle la garganta a mordiscos, de comérselo vivo, de reírse mientras su sangre le tocaba la lengua. Pero cuando volvió a alzar la mirada, lo único que logró fue un asentimiento cuidadoso y obediente, como si su aprobación importara. Al ver esto, la voz de Kimimaro era tranquila, casi coloquial, pero sus palabras fueron directas al grano. Así que ahora entiendes lo que te habría pasado si te hubieras ido con ese ninja de Kumo aquel día. Probablemente ni siquiera pensaste en una activación de tan largo alcance del pájaro enjaulado. Pero incluso si lo hubieras hecho, ¿creíste que Kumogakure podría haberte salvado? Ingenuo. Ahora ves lo complejo que es. Para ser honesto, quizás la única persona en todo el mundo que podría haberte salvado era yo. Los ojos de Emi se entrecerraron ligeramente, con una leve sospecha en el rostro. Kimimaro lo captó y sonrió con sorna, burlándose de ella sin pausa. ¿Qué? ¿Crees que eras algo más para ellos? No te hagas ilusiones. Para Kumo, solo eras una payasa prescindible. ¿De verdad crees que fuiste la única integrante de la rama secundaria que intentó escapar así y cayó en su trampa? ¿De verdad te creías especial? ¿Destinada? ¿Una protagonista? Sus mejillas se sonrojaron al instante. Quiso replicar, pero la burla la golpeó con más fuerza de la que hubiera deseado. Kimimaro se inclinó hacia adelante, con voz fría e implacable. Desde que su operación en Konoha fracasó hace tantos años con su enviado, probablemente han incitado a muchos miembros de las ramas secundarias durante las misiones posteriores. ¿Y Konoha? En su momento más débil de la historia, solo puede hacer la vista gorda. Así que Kumo engaña a un tonto como tú, poco a poco, juega con tu Byakugan durante unos días, intentando descubrir sus secretos sobre la marcha, sin éxito, hasta ahora, si me permites adivinar. Entonces la rama principal se da cuenta y te fríe el cerebro a distancia. Por eso esperaron exactamente 4 días. Ese es el umbral mínimo antes de que la sospecha crezca demasiado y procedan a eliminarte. Los labios de Emi se entreabrieron, lista para responder, pero las palabras se quedaron atascadas. Ella lo consideró. El momento oportuno. La lógica. Y poco a poco, la humillación sustituyó la chispa que ardía en su garganta. Se consideraba optimista, atrevida, perspicaz e incluso valiente. Pero desde su perspectiva, ella no era más que un peón en el juego de otra persona. Bajó la mirada, sintiendo que se le subía el calor a la cara más de lo que quería. Entonces, puede que tu teoría sea correcta. Pero, ¿hay alguna prueba? Kimimaro soltó una risita entre dientes. No. No hay pruebas. ¿Cómo podría obtenerlas de aquí? Solo lógica. Si fueron lo suficientemente osados como para montar una obra de teatro contra el líder del clan Iga en Konoha hace casi una década, ¿por qué no habrían usado trucos menores como este mucho antes? ¿Y si alguno de esos miembros de la rama secundaria hubiera escapado de verdad, liberado del sello, no crees que el mundo ya habría oído hablar de ellos y de ese asunto? Han pasado años. El silencio es su propia respuesta en cuanto a por qué Kumo estaba tan obsesionado con el Byakugan. Kimimaro no podía decirlo con certeza. Quizás se debía a que eran la segunda aldea más fuerte, con la cultura más agresiva y expansionista. O tal vez estaba relacionado con su ventaja tecnológica, impulsada por el uso de rayos y la productividad basada en la electricidad. En cualquier caso, era natural que quisieran apoderarse del Byakugan y transformarlo en otra arma para sí mismos. Esta vez, Emi lo entendió perfectamente. Sintió un nudo en el estómago por la vergüenza. Ella se creía muy lista. Ella creía que era libre. Pero al estar allí de pie, se dio cuenta de lo estúpida que había sido. Sus ojos se alzaron, a regañadientes pero inevitablemente, hacia Kimimaro. Por primera vez, no parecía simplemente un captor exasperante.
Parecía la única persona que realmente la había salvado. Pero su tono no se suavizó. ¿Acaso comprendes cuánto me costó salvarte? ¿Cuánta esencia ritual especial perdí? Frunció el ceño. ¿Esencia? No necesitas saber los detalles, dijo Kimimaro secamente. Solo que vale más que tu vida. Esencia Yin Yang, algo que puede contrarrestar el ataque continental que te estaba asando vivo, algo que puede hacer que los hombres sean semi-inmortales entre semana. Ahora te has vuelto inmortal sin darte cuenta. Y la gasté en ti. Esa es la única razón por la que sigues aquí. Emi se mordió el labio, sin saber si sentirse agradecida o furiosa. Continuó sin pausa, con voz cortante. ¿Esos sellos de supresión que te salvaron? No son trucos que cualquiera pueda hacer. Son sellos Uzumaki, la herencia más preciada, secreta y perdida que solo yo poseo en el mundo. Nadie más. Así que, de ahora en adelante, ten cuidado. Un solo error y nadie, ni Konoha, ni Kumo, podrá salvarte de nuevo. Emi permaneció sentada en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza y el rostro cuidadosamente impasible. Pero en su interior, hervía de rabia. Me llama prescindible, un payaso, y se supone que debo agradecerle que me haya salvado como a un perro. Maldito sea. Maldita sea esa cara de engreído. Si alguna vez tengo la oportunidad, y sin embargo, a pesar de la furia, ella lo sabía. Sin él, ella ya sería cenizas esparcidas por el sello maldito de su clan. Emi bajó la cabeza lentamente, y sus labios se curvaron en una sonrisa educada, casi dulce. Entonces, supongo que le debo la vida. Gracias, señor Kimimaro. La reverencia fue elegante, las palabras obedientes. Para cualquiera que lo viera, era la máscara perfecta de gratitud y sumisión. Sin embargo, en su interior ardía una profunda contradicción. Todavía quería morderlo. Arrancarle esa cara de engreído y escupirle en sus ojos tranquilos. Para gritarle que ella no era una mascota con la que pudiera burlarse y jugar. Y sin embargo, por alguna razón, la reverencia no le resultó tan extraña ni forzada como esperaba. 45. Ella aprendió a confiar en él. En el fondo, una parte de ella, a regañadientes, admitió la verdad. Él había hecho más por ella en esos pocos días que nadie en su vida. La rama principal de Iga solo la había mantenido encadenada. Kumo solo la había engañado a ella. Pero a él, aparte del cautiverio y sus irritantes burlas, no había hecho nada cruel. Nada de palizas, ni torturas, ni órdenes cargadas de malicia. La trataba como a una mascota, sí, pero con un cariño extraño y burlón que no resultaba tan hiriente como debería. Y había arriesgado algo invaluable para salvarla. ¿Por qué? ¿Por qué él, precisamente él? La idea la inquietaba, pero también, la hacía menos resistente. Menos odiosa. Se odiaba a sí misma por ello, pero el sentimiento persistía. Sus labios permanecieron curvados en esa suave sonrisa mientras se enderezaba tras la reverencia. Recordaré esta deuda, dijo en voz alta, firme. Pero en su interior, sus pensamientos se enredaban como enredaderas. Puede que sea la única persona de la que no pueda escapar, no por estos sellos, sino porque, en mi interior, ya he empezado a depender de él. Kimimaro dejó entrever una leve sonrisa en sus labios. Extraño, ¿verdad? Desde el principio me llenaste de odio en tu cabecita, y sin embargo, al final, quien más despreciabas fue quien te rescató del abismo. Supongo que eso me convierte en tu salvador. Y en la persona que necesitarás de ahora en adelante, si aún quieres vivir lo suficiente para vengarte. El rostro de Emi se tensó, para luego delatarla con un leve rubor en sus mejillas. TCH, apartó la mirada, con una leve contracción en los labios. No te creas tanto. Simplemente tuviste la suerte de estar en el lugar y el momento adecuados. Pero entonces su voz tembló, más aguda, impulsada por algo más profundo que la vergüenza. La sucursal principal, nunca los perdonaré. Ni por esto. Ni por nada de esto. Sus uñas se clavaban en sus palmas. Las palabras sonaron como una promesa, cargadas de veneno. Kimimaro la observó en silencio por un momento, luego pensó fríamente para sí mismo. El odio era bueno. Eso significaba que todavía estaba viva por dentro. Cualquier otra persona se habría derrumbado, pero ella solo emergió con este odio monstruoso. Un testimonio de su voluntad. Demasiado idealista, demasiado ingenuo, sí. Pero no incapaz. No estúpido. La mirada de Kimimaro se detuvo en ella, y una leve sonrisa de diversión asomó en sus labios. Así que solo hicieron falta unas cuantas palabras melosas y un poco de astucia para engañarte. Para alguien que se autodenomina ambiciosa, caíste en la trampa más vieja que existe.
Emi se sonrojó, sus dedos se enredaron inquietos en la manta. No eran solo palabras. Eran persistentes, convincentes, incluso insinuaban herramientas precisas que podrían liberarme. ¿Cómo iba a saber que todo era una mentira? Se mordió el labio y luego levantó ligeramente la barbilla. Dime, ¿cómo te sentirías si, al despertar cada mañana, tuvieras que inclinarte, arrodillarte y seguir otros rituales humillantes solo para existir? ¿Para poder respirar bajo las reglas de otra persona? Se apartó un mechón de pelo de la cara, intentando controlar su voz. Si tu valía se midiera solo por lo bien que complaces a unos cuantos inútiles cada día, ¿cuántas veces tendrías que tragarte el orgullo antes de intentar escapar a zarpazos y romper esa jaula? La sonrisa burlona de Kimimaro no desapareció, pero su matiz se suavizó ligeramente, e incluso asintió con sinceridad, como si reconociera su punto de vista sin decirlo en voz alta. Emi apretó los puños con más fuerza. No me equivocaba al querer una salida. Era demasiado ansiosa, demasiado ambiciosa y demasiado confiada. Pero incluso si eso significaba dolor, incluso si significaba la muerte, prefería perseguir una chispa de esperanza a pudrirme como una sombra más en una fila de cabezas inclinadas. Una sola chispa de luz, aunque implicara el riesgo de quemarme. Entonces lo miró con desafío y furia. Sí, intenté ser libre. Pagué el precio. Y ahora pagaré aún más para terminar el trabajo. Kimimaro dejó que sus palabras flotaran en el aire y luego emitió un leve murmullo. Hablas como si lo hubieras perdido todo. Pero, en cierto modo, ya te has liberado. Mientras mantengas los ojos cerrados, la rama principal ya no podrá manipularte. Y pronto, su tono era tranquilo, casi indiferente, crearé un sello que te permitirá abrirlos sin riesgo. Se acabaron las ataduras, se acabó el ser una marioneta. Su corazón dio un vuelco al oír eso, pero el alivio se desvaneció de inmediato cuando su sonrisa burlona se agudizó de nuevo. Claro, no lo confundas con libertad. Simplemente cambiaste una jaula por otra. Esta resulta ser la mía. Emi se puso rígida, y el color le subió a las mejillas. Quiso escupirle algo, decirle que jamás lo llamaría libertad, pero el recuerdo de aquel dolor aún le quemaba bajo la piel, los gritos de impotencia. En comparación, sus palabras resultaron menos hirientes. Entonces, forzó una pequeña risita, casi juguetona, disimulando el nudo en el estómago. Menudo trato. De una prisión dorada a un culto de huesos y sangre. Eres un captor generoso, ¿no? Kimimaro ladeó la cabeza, imperturbable, con la leve sonrisa aún dibujada en su rostro. En su interior, Emi reprimía con fuerza sus pensamientos. Se burlaba de mí, me ataba, y aún así, de alguna manera, fue el único que me salvó. Maldito sea, si no estuviera ya atrapada, le borraría esa mirada de la cara a estrangulamiento. Sin embargo, el tono de Kimimaro pronto cambió, volviéndose más suave, casi persuasivo. Ya no te reprimiré más, viendo lo patético que eres. De todas formas, necesitarás mis sellos si quieres evitar que esos ojos te frían vivo. Pero escucha bien, un día, tal vez no los necesites en absoluto. Un día, podrías liberarte por completo de la jaula de los Iga y, por lo tanto, también de la mía. Sus ojos se detuvieron en ella, penetrantes pero no crueles. Hasta entonces, trabajarás. Mi asistente, durante años si es necesario. Juntos descubriremos qué se esconde en el Byakugan, sus secretos, sus fortalezas. Y hasta ese día, me obedecerás y me ayudarás también en otros asuntos. Un trato justo entre nosotros, ¿no? Por un instante, Emi se quedó mirándolo, atónita. Esas palabras deberían haber parecido una atadura más, pero no fue así. En cambio, algo en su pecho se retorció extrañamente. Pensó en todas esas noches imaginando escapar, imaginando alguna luz fuera de la asfixiante maldición, y ahora, contra todo pronóstico, este chico demonio de huesos era el único que había logrado abrir la cerradura, aunque fuera un poco. Sus labios se entreabrieron antes de que se diera cuenta. Entonces, ¿estás diciendo que serás tú quien me dé esa oportunidad? Kimimaro no respondió directamente. Su mirada se suavizó, y sus rasgos afilados adquirieron un aire de calma, casi noble, en los ojos de ella. Su corazón latía con más fuerza de la que debería. Se maldijo a sí misma en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese aspecto ahora? Maldito sea, debería odiarlo. Un rubor apareció en sus mejillas y bajó la mirada rápidamente, intentando disimularlo. Bien, murmuró, jugueteando nerviosamente con los dedos. Obedeceré. Ayudaré, si ese es el precio para ser libre algún día. Su voz se endureció al final, pero en su interior no podía negarlo.
La idea de él como esa luz que siempre había anhelado había echado raíces, por mucho que quisiera negarlo. La mirada de Kimimaro se detuvo en ella un instante más, sin pestañear. Entonces habló, con voz inexpresiva como la piedra tallada. No solo obedezcan. Vayan incluso más allá que yo. Por su propio bien, por la persona en la que quieren convertirse. Ese es el único camino a seguir. Entrecerró ligeramente los ojos, analizando la situación. Puede que ahora estés a salvo desde la distancia, pero no estoy convencido de que lo estés a corta distancia. Si varios miembros de la rama principal se reúnen cerca de ti a la vez, por ejemplo, podrían volver a estrangularte, y todos mis sellos serían inútiles si no puedes defenderte a tiempo o si no estamos presentes. Y tú sabes también como yo que no dejarán sin resolver este precedente histórico, que para ellos es más bien una mancha negativa. La rama principal no tolera tales fisuras en su linaje y tradición. Su peso pendía entre ellos, agudo y sofocante. Por eso sigues libre, continuó con calma, como si estuviera hablando del tiempo. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Por eso hay que trabajar duro. Emi levantó la cabeza, buscando con la mirada la de él. Comprendió perfectamente lo que él insinuaba, y aún así dejó escapar un suspiro que era mitad risa, mitad suspiro. ¿Trabajar duro, eh? Haces que parezca que he estado holgazaneando todo este tiempo. Los ojos de Kimimaro permanecieron fijos en ella, indescifrables. Sus labios se curvaron, con una leve sonrisa pícara a pesar de la gravedad de la advertencia. De acuerdo. Me esforzaré. Pero si me desmayo con todo este entrenamiento, espero que me lleves en brazos como el buen captor que eres. Kimimaro ni siquiera se inmutó, pero una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Si te desmayas, te enterraré donde caigas. Así ahorro tiempo. La sonrisa de Emi vaciló, para luego reaparecer con más fuerza. Eres terrible. No me extraña que esté empezando a acostumbrarme a ti. Sus palabras eran ligeras, pero sus ojos decían algo completamente distinto. Una aceptación a regañadientes y una silenciosa resolución de no quedarse atrás. Pronto su conversación divagó sobre muchos otros temas, tanto ligeros como serios, hasta que finalmente Kimimaro la dejó sola para que descansara. De regreso por los pasillos oscuros, no podía dejar de pensar en ella. Ya la había conquistado casi por completo, se dio cuenta. Lo único que quedaba era el tiempo, la lenta consolidación del hábito y la confianza, y entonces ella estaría ligada a él con la misma seguridad con la que su sello maldito la había ligado a los Iga. Inseparables para siempre en esta vida. Y la ironía radicaba en que apenas había comenzado a comprender todo su valor. Ella le había contado, casi de pasada, sobre su infancia, cómo un día se dio cuenta de que su dojutsu era extrañamente limitado, como si una pared invisible pusiera fin a su potencial. Pero en lugar de rendirse, la curiosidad la impulsó a ir más allá. La observación paciente y científica de su propio sello, tratando de mirar dentro de él, había refinado su Byakugan hasta convertirlo en una lente extraña, casi microscópica. Para Kimimaro, fue como escuchar al destino mismo. Ese regalo encajaba a la perfección con el tipo de investigación que pretendía llevar a cabo. Y aún había más. No era simplemente una chica de rama secundaria con la mirada perdida. Desde muy joven se formó en el Instituto Médico Iga y destacó en la técnica de liberación Yang. Tanto es así que, a los 12 años, ya había sido pionera en secreto en una técnica que su clan había descartado durante mucho tiempo como imposible. Una fusión del chakra curativo médico y el puño suave. Era capaz de curarse a sí misma en medio de la batalla, tejiendo tejido mientras luchaba. Rudimentario, incompleto, pero revolucionario. Kimimaro había escuchado sin pestañear, pero por dentro había reído con satisfacción. A los 12 años, con su linaje reprimido y la herencia del clan incompleta, ya era un talento sólido de nivel medio Chunin. Exteriormente, solo parecía una persona de baja condición, pero su verdadero crecimiento, voluntad y perspicacia superaron con creces lo que su destino maldito le permitía. Todavía no se la podía comparar con Saya o Reika, pero en cuanto a potencial puro, uno de los prodigios más brillantes en la historia de la rama secundaria Iga. Posiblemente el más brillante. Kimimaro esbozó una leve sonrisa para sí mismo en las sombras del pasillo. Había encontrado oro encadenado, entregado directamente en sus manos. Y él era el único dispuesto a desenterrarlo. En cuanto a los Iga, Kimimaro apenas comenzaba a comprender la profundidad de sus misterios. Los fragmentos de extraña energía que habían sellado durante la terrible experiencia de Emi seguían allí, pulsando débilmente en los sellos de almacenamiento.
Ni él ni Asina pudieron identificar su naturaleza completa, pero una cosa era segura para ambos. No era un chakra ordinario. Era etéreo, alienígena y lo suficientemente poderoso como para viajar a través de las naciones, lo suficiente como para freír el cerebro de una chica desde medio continente de distancia. Ningún shinobi vivo conocido podría proyectar chakra de esa manera. Lo cual significaba que solo había una posibilidad. Los Iga tenían algún tipo de fuente de energía oculta, un recipiente o depósito, al que accedían en secreto. Un pozo de energía, enterrado, que alimenta su sistema maldito, entre otras cosas quizás. Posiblemente incluso lo superó indirectamente, en una suposición aún más descabellada. Los labios de Kimimaro se curvaron levemente al asimilar la idea. En su vida pasada, los fans de Naruto habían discutido interminablemente sobre el clan Iga. Algunos los descartaron como potencial desperdiciado, otros los trataron como notas a pie de página trágicas en la historia del clan Uchiha. Pero aquí, frente a ese poder, Kimimaro sintió que todas esas interpretaciones estaban al revés. Los Iga no eran débiles en absoluto. Escondían algo enorme, y lo disimulaban tras una fachada de obediencia y autocontrol. Por el momento, no sabía qué haría con la energía que había capturado. Pero ya había comenzado a planear. Tal vez podría sonsacarle más información en el futuro, atrayéndola lentamente, probando cuánto darían los Iga antes de darse cuenta. Y un día, si se le presentaba la oportunidad, iría más allá, encontraría esa embarcación oculta y la saquearía por completo para sí mismo. Otro pensamiento, más pesado y extraño, se coló en mi mente. La forma en que funcionaba esta energía de pájaro enjaulado, de vasto alcance, fuente independiente, casi viva en sí misma, le recordaba a otra cosa. El Tenseigan gigante en la luna, el gran ojo del clan Toneri. Su escala, su alcance, su poder, demasiadas similitudes como para ignorarlas. El clan Iga, pensó Kimimaro, aguzando la mirada. No importa lo que ocultes, no me intimidaré. Desde el principio, mi objetivo fue mucho más ambicioso de lo que jamás podrías imaginar. Aunque tus raíces lleguen hasta la luna, las superaré. De hecho, durante los últimos días, Kimimaro había vivido con esa tensión en las venas, siempre dando por sentado que Konoha podría abalanzarse sobre ellos. Los clones sensoriales se extendieron como redes alrededor del escondite, en la mayor cantidad posible, vigilantes silenciosos ocultos bajo la piedra y la tierra. Las vías de escape estaban marcadas tanto por el mar como por la tierra. Cada hora, cada respiración, calculada. Pero después de que la rama principal de Iga intentara su pequeña maniobra desde lejos y no tuviera éxito, empezó a atar cabos. O bien su nave oculta no podía localizarlo con precisión, o, lo que es más gracioso, no podían usarla sin exponerse. Piénsalo, murmuró a Asina, quien ya estaba sentado solo en la húmeda sala ritual, con la hoja de hueso apoyada sobre sus rodillas. ¿Cómo podrían siquiera transmitirle algo así al Hokage? Por cierto, hemos tenido un telescopio de chakra secreto escondido en una bóveda durante generaciones, y lo usamos para espiar el medio continente. Eso no es un informe, es una confesión y una invitación a que se la tomen. La risa de Asina había sido seca, casi de aprobación. Kimimaro sonrió con sorna al pensarlo. Destruir un sello maldito a distancia, eso sí que lo puedo aceptar. Se podría justificar como una medida de seguridad interna del clan, un diseño antiguo. Pero localizar a un shinobi a medio camino entre ambos mundos, eso no es algo que cualquier gran aldea pueda hacer. Si pudieran, ¿por qué no rastrear a cada escuadrón en tiempo real? ¿Por qué no cartografiar el mundo entero? No. Siempre ocultaban sus intenciones. Y escondidos, se habían atado. Eso dejaba a la vista la belleza del engaño. Dejemos que den por sentado lo obvio. Que Konoha susurre. Kumo debe haber estado detrás de esto, atrayendo a otro Iga. Y Kumo respondió con sarcasmo. Konoha nos tendió una trampa, nuestros Chunin de élite cayeron en ella. Fue perfecto. Se rechinaban los dientes el uno al otro, ignorando por completo a quien movía los hilos desde las sombras. La sonrisa de Kimimaro era tenue, penetrante y casi burlona. Los grandes pueblos, ciegos y sordos en su arrogancia. Se culpan unos a otros, entierran la verdad y lo llaman el bien común. Todo esto mientras yo construyó el culto más grande que existe, delante de sus narices. 46. Medio mil juramentos hasta el hueso habían transcurrido unos 4 meses, y Kimimaro se encontraba ahora junto a Emi en una de las grandes islas del norte que pertenecían oficialmente a la Tierra del Agua. No era un puesto de avanzada cualquiera.
Se trataba de la segunda isla más grande de todo el país, solo superada por la isla central del propio Daimyo del Agua, lo suficientemente vasta como para ser un reino en sí misma. Y al igual que todas las islas de esa dispersa federación de archipiélago, ya gozaba de cierto grado de autogobierno. Pero este gozaba de una autonomía aún mayor. Su familia noble gobernaba casi como si se tratara de un estado independiente. El lugar se llamaba Isla Shimoku, la isla del tiburón martillo, por los arrecifes que destrozaban los barcos lo suficientemente insensatos como para acercarse sin guías. Kimimaro extendió también la presencia de su secta a la isla. Geográficamente, se ubicaba casi directamente al oeste de la Tierra de Aguas Calientes, lo que la convertía en una opción lógica, además de ser un estado dentro de otro estado. Por un lado, estaba protegida del Daimi del Agua Central y de la isla principal de Kirigakure. Por otro lado, se enfrentaba al poder amenazante del País del Rayo. La familia noble que gobernaba aquí casi podía reclamar la misma independencia que la propia Tierra de Aguas Calientes. Técnicamente, aún estaban bajo la autoridad del País del Agua, pero en realidad, últimamente, el Daimi era débil porque Kirigakure también lo era. Mientras tanto, un reciente aumento de la fuerza de Kumo presionaba en las cercanías. Esa presión les dio a los nobles la excusa perfecta para jugar a dos bandas, deslizándose hacia una neutralidad y un aislamiento incluso mayores que los de otras islas semifederales en el dominio del agua. Para Kimimaro, fue un escenario de victoria aplastante. Más posibles reclutas. Más oportunidades para sustraer oro de forma encubierta y extorsionar. Un lugar para dar caza a los shinobi rezagados de Kumo o Kiri, lo que provocaba que las dos aldeas desconfiaran la una de la otra en lugar de él. Y lo más importante, otra red de refugios de respaldo en caso de que sus bases continentales en la Tierra de Aguas Calientes fueran alguna vez vulneradas. La expansión finalmente estaba tomando forma. Kimimaro ahora dividía su tiempo, pero cada vez pasaba más tiempo aquí. Cuando él no estaba presente, Saya se encargaba permanentemente de supervisar la red de agua caliente. Mientras tanto, Reika también se quedó en esta isla de forma permanente, y cuando él no estaba presente, dirigía las operaciones en su lugar. Y Emi, por supuesto, siguió siendo su asistente personal, siempre a su lado, donde quiera que él estuviera. Después de todo, aún no podía descartar la posibilidad de que la rama principal de Iga intentara algo impredecible. Mejor mantenerla cerca, donde su mano pudiera sofocar cualquier intento antes de que floreciera. Observaban el puerto desde un pequeño acantilado, el viento salado acariciaba el cabello de Kimimaro y los arrecifes negros de la isla parecían dientes debajo. Juntó las manos, impasible como una lápida, y contó en voz alta como quien recita un inventario. Entre esta isla y Hot Butter, ahora comandaba 500 combatientes. Alrededor de 125 de ellos eran de alto nivel de genin y habían sido entrenados como parte del círculo interno. Los otros 375 eran de fuerza genin baja a media, y estaban dispuestos en formaciones que conformaban el círculo exterior. Detrás de ellos se encontraban otros 500 trabajadores de logística. Contrabandistas, artesanos, cocineros, estibadores, personas que jamás participarían en los rituales, pero que mantenían la maquinaria en funcionamiento. El secreto era ley de hierro. Marginados, fugitivos y niños abandonados llenaban sus filas, unidos por su doctrina de los desamparados. Ahora, los barcos rotaban constantemente entre Hot Butter y Shimoku, una flota oculta que se movía al amparo de la noche. La isla misma también estaba plagada de sellos estáticos, al igual que las zonas de aguas calientes, nodos de comunicación Uzumaki intercalados entre células jasinistas dispersas y talismanes de supresión. Los clones sensoriales de Kimimaro también se desplazaban por el terreno como espectros silenciosos, convirtiendo todo el territorio en una red que solo él podía descifrar. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se estaba preparando para sentarse como el jefe final en algún momento. Ya había comenzado a esbozar planes para someter también a la familia noble a su control, una conquista más lenta y sutil, pero que afianzaría su poder. Si los señores se doblegaban ante él, entonces la autonomía de esta isla se convertía en su escudo, y su riqueza en su combustible. Otra capa de seguridad. Otra palanca para el futuro. Se sentaron donde el acantilado descendía hacia el puerto, con el viento con sabor a sal y a viejas tormentas. Kimimaro lo observaba todo con una calma despreocupada y peligrosa. Yugakure ya está bajo una llave de estrangulamiento, así que necesitamos concentrarnos más aquí por un tiempo, dijo, sin molestarse en suavizar el tono. Creo que algunos de sus superiores allí incluso podrían haber sospechado que existe una secta, después de todo.
Tal vez tengan alguna idea sobre el jasinismo. Pero no tienen el valor de hacer nada al respecto ahora, de eso estoy seguro. Emi tarareó, esperando a que él rompiera el silencio. ¿Por qué? Preguntó ella cuando él hizo una pausa. Porque ya era demasiado tarde, habíamos alcanzado un cierto umbral de poder y peligro y les mostramos de qué estábamos hechos, respondió simplemente. Unos cuantos ataques guerrilleros, los fantasmas adecuados en el momento preciso, para ahuyentarlos y erradicar esas ideas de raíz. Suficiente para demostrar de lo que somos capaces si nos vemos obligados. Una guerra abierta arruinaría sus recientes aspiraciones en cuanto al creciente turismo, destrozaría el comercio y sumiría en el pánico la economía local. Sudaimi probablemente tampoco quiera problemas en sus costas. Así que tendrán que tolerarnos, siempre y cuando no nos pasemos de la raya, claro. Dijo la última parte como si fuera una verdad absoluta sobre el tiempo. Así que guardan silencio, añadió Emi. Y tampoco informan a los demás pueblos sobre nuestro rápido ascenso, lo cual es aún más peligroso para nosotros, porque quien quiere provocar una guerra masiva que podría descontrolarse si otros se involucran también dentro de sus propias fronteras. Exacto, dijo Kimimaro con la mirada inexpresiva y satisfecha. Murmurarán entre ellos y fingirán ignorancia. La política prefiere el silencio a la violencia. Eso nos da margen de maniobra. El Fuinjutsu Uzumaki y los rituales Yin-Yang jasinistas Shinoike formaban una combinación magnífica para conquistar territorios y mantenerlos bajo control. Kimimaro sonrió, imaginando ya el inmenso ejército que reuniría en pocos años a partir de estos dos pequeños territorios. 47. Entrenamiento de las puertas interiores, primera victoria real. Habían elegido un claro llano tierra adentro, lejos del puerto y de las miradas indiscretas. Kimimaro estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo desnudo, con la espalda recta y las manos apoyadas ligeramente sobre las rodillas. Llevaba meses trabajando para fortalecer su cuerpo de cara a las 8 puertas, pero el progreso incluso con la primera puerta seguía siendo lento. Esta noche, Emi estaba aquí para intentar cambiar eso de nuevo. Con su Byakugan activado y las venas marcadas alrededor de sus sienes, estudió el flujo de chakra dentro de su cuerpo mientras él meditaba. A sus ojos, su red brillaba como ríos bajo presión, chocando contra el estrecho cuello de botella, que era la puerta de la apertura. Cada pocas noches, una vez que las cosas estaban seguras, Kimimaro se sentaba a meditar mientras Emi lo observaba atentamente. No se trataba de dar pasos agigantados, sino de ir cincelando la misma pared una y otra vez hasta comprender completamente su forma. Esta noche no fue diferente. Su respiración era constante, su pecho subía y bajaba como un metrónomo. En el interior de sus espirales, la presión aumentaba, siempre contra ese mismo pestillo obstinado de la primera puerta. Los pálidos ojos de Emi recorrieron con la mirada cada detalle. El retroceso ya no es tan fuerte, murmuró. El mes pasado, te golpeaba con la fuerza de un martillo. Ahora solo, empuja. Más suavemente. Eso significa que tu cuerpo está empezando a notar la tensión. Los labios de Kimimaro esbozaron una leve sonrisa. Adaptación. Bien. Aún no es suficiente para lograrlo, replicó ella, cruzándose de brazos. Pero sí, estás más cerca. Antes te costaba encontrar el pestillo la mitad de las veces. Ahora lo encuentras en cada sesión. No abrió los ojos. La repetición crea memoria. La memoria crea instinto. No quiero tropezar con la primera puerta. Primero conoceré sus contornos. Me guías. Me mantienes en el buen camino. Eso es útil. Su voz era monótona, pero el mensaje era claro. Dejó escapar una leve risita, disimulando una sonrisa. De nada. El silencio se prolongó. Kimimaro volvió a regular su respiración, su chakra pulsando en sutiles ondas, sincronizándose con el ritmo que ella le había inculcado durante semanas. Emi lo seguía sin esfuerzo, viendo cómo cada empujón rozaba el pestillo invisible. Nunca lo suficiente como para forzarlo, pero sí para dejar leves impresiones. Ese es el quid de la cuestión, dijo en voz baja, casi para sí misma. Desgástalo. Así, cuando llegue el momento, se abrirá cuando tú quieras, no por casualidad. Kimimaro abrió los ojos lo justo para mirarla. Exacto. Luego las cerró de nuevo, volviendo al ritmo, grabando la paciencia en sus huesos. Kimimaro sabía que con la guía constante de Emi, llegaría a la primera puerta mucho más rápido que si entrenara solo. Pero aún no era el momento. En cuanto a por qué los Iga nunca habían dominado las 8 puertas, a pesar de la visión perfecta del cuerpo que les proporcionaba su Byakugan, la respuesta era obvia para él.
Las puertas chocaban con su arte. Hemble Fist exigía precisión y moderación, mientras que Gates era pura sobrecarga, una lucha constante contra la naturaleza. Era adecuado para aquellos que abrazaban el poder en ráfagas, practicantes del puño fuerte o, en este caso, del brutal y poco ortodoxo taijutsu del propio Kimimaro. Kimimaro aún estaba en las primeras etapas de su ascenso en el jutsu elemental. Había comenzado a trabajar en algunas técnicas de rango B e incluso A, tanto de tierra como de agua, pero aún estaban muy incompletas. Lo mismo ocurría con el camino más profundo que estaba trazando. Los ejercicios inspirados en el yin y el yang que había derivado de la herencia chinoique de Saya le brindaron nuevas perspectivas para explorar. Aún así, los huesos de ceniza asesinos seguían siendo un horizonte lejano. Todavía no estaba cerca. Pero ahora, por primera vez, sintió que el camino mismo se había vuelto visible. No era una puerta que pudiera abrir, ni siquiera una pared que pudiera tocar, pero sí una silueta en la distancia hacia la que podía caminar. Progreso. No llegada. Pero, a pesar de todo, hay progreso. Cuando Emi finalmente dejó que su Byakugan se desvaneciera, se recostó, frotándose las comisuras de los ojos. Al menos ahora está más tranquilo, murmuró. Kimimaro la miró con un ojo. ¿Más tranquila? Inclinó la cabeza, con una expresión inusualmente seria. La rama principal no ha intentado freírme el cerebro de nuevo en semanas. ¿Te diste cuenta, verdad? Al principio, cuando empecé a ayudarte así, seguían enviando ese pulso etéreo a través del sello. Quizás pensaron que estaba siendo desobediente. Están poniendo a prueba su resistencia, dijo Kimimaro rotundamente. Exacto. Y cada vez sentía que me ardía. Pero, frunció el ceño, rozando con los dedos la piel cerca de la sien, algo cambió. Los últimos intentos no dolieron tanto. Mi capacidad de absorción empezó a atraer aún más energía hacia mí. Creo que se dieron cuenta de que les estaba saliendo el tiro por la culata. Kimimaro volvió a cerrar los ojos, tranquilo. Así que dejaron de malgastar esfuerzos. Emi dejó escapar un suspiro que era mitad risa, mitad escalofrío. Se detuvo por completo. ¿Te lo imaginas? La rama principal iga, rindiéndose. Se siente extraño. Como mi primera victoria real contra el sistema. Entonces lo miró fijamente, el silencio se prolongó. Él la miró a los ojos por un instante, sopesando. A veces se preguntaba si sus sonrisas tímidas y su fingida ligereza seguían siendo solo una actuación, o si esa crudeza era la verdadera en mí que se dejaba ver. No deberías pensar que es suerte, dijo finalmente. Esa energía no se desperdicia. Pienso usarla. Ella arqueó una ceja. ¿Para qué usarlo? ¿Para más de tus experimentos espeluznantes? Su sonrisa era leve, deliberada. Con el tiempo. Primero para ti. Si logro perfeccionarlo adecuadamente, incluso podré fortalecer tus ojos, endurecer tu resistencia a ese sello maldito de raíz. Quizás incluso liberarte por completo de su dominio. Emi contuvo la respiración, aunque lo disimuló con una sonrisa burlona. Lo haces sonar fácil. No lo es, admitió. Necesitaremos más precisión de la que tienes ahora. Visión microscópica. Un mejor conocimiento de tus propias células. Ahora mismo puedes ver los canales de los chakras. Algún día, te haré observar células individuales. Solo entonces se podrá aplicar la liberación yang en los lugares adecuados sin quemarte. Parpadeó, sobresaltada. Kimimaro se echó un poco hacia atrás. ¿Lo olvidaste otra vez? Biología. Lo básico. Ya te lo mencioné antes. Su tono era despreocupado, como si dijera que simplemente le enseñaría a cocinar arroz. Aprenderás a usarlas. Ya tienes la capacidad. Simplemente te falta la estructura para usarlas correctamente y valerte por ti mismo. Ella lo observó, con los labios curvados en una sonrisa de diversión a regañadientes. ¿Así que ahora serás mi sensei? ¿Clases de ciencia entre reuniones de la secta? Si sirve para cerrar la brecha, sí. Su sonrisa vaciló, ahora más suave. ¿Brecha, eh? ¿Te refieres a la que hay entre yo y los demás? Kimimaro no lo negó. Tu sello maldito suprimió tu linaje. No tuviste maestros adecuados. Sobreviviste manteniéndote discreto, sin llamar la atención. Eso te mantuvo con vida, pero frenó tu desarrollo. Ahora que por fin tienes espacio para entrenar, has ascendido rápidamente, ya eres un Chunin de alto rango. Pero comparado conmigo, Saya o Reika, estás rezagado. Deberías concentrarte en aprender ciencia conmigo por ahora. Bajó la mirada al oír eso, mientras jugueteaba distraídamente con la manga. No hace falta que lo digas tan claramente.
Las palabras sencillas ahorran tiempo, respondió. Y acortarás la brecha más rápido de lo que crees. Con los conocimientos adecuados, con experimentos, con el equipo básico, puedes ponerte al día. Lo demás es solo práctica. Sus labios se curvaron en una media sonrisa. Así que tu correa también podría convertirse en un arma. La sonrisa burlona de Kimimaro reapareció, tan seca como siempre. Ese siempre fue el plan. Por un instante, el viento salino fue el único sonido entre ellos. Ahora Emi lo miraba de otra manera, no solo como el captor que la había perdonado, o el líder del culto al que seguía, sino como alguien que le había dado su primera victoria real contra el sistema Iga. Y cuanto más tiempo miraba, más extraño le parecía. Kimimaro se dio cuenta, por supuesto. A veces se preguntaba si ella siquiera se daba cuenta de cuánto había cambiado su mirada. Kimimaro pensó entonces que no estaba fingiendo ser un especialista. En su vida anterior, la biología solo había sido un conocimiento superficial, retazos de sentido común, fragmentos de lecciones escolares. Le había llevado meses simplemente readaptarse, reconstruir lo básico utilizando los recursos de este mundo y luego añadir las diferencias que creaba el chakra. Ahora estaba compilando lentamente su propio sistema. Una base de datos, no solo para él sino también para los demás. Si puedes enseñarlo, puedes perfeccionarlo. Ese era el principio que seguía. Cada vez que explicaba algo, el concepto se volvía más preciso, se hacía real. Cuando terminara de sentar las bases, Emi lo recibiría todo íntegro. Por el momento, solo le había presentado las ideas más simples. Las células como bloques de construcción, la energía fluyendo a través de la carne, la idea de control a una escala menor de la que cualquiera allí imaginaba. Reika era su pilar para el Fuinjutsu. Emi era diferente. Ella fue su puerta de entrada a la ciencia shinobi. Aunque carecía de la brillantez monstruosa de alguien como Orochimaru o Kabuto, su Byakugan por sí solo convertía el camino en una brisa, y ella tenía el mayor interés personal en el asunto. Para Emi, no se trataba solo de conocimiento. Se trataba de supervivencia. Cada paso que daba en su aprendizaje era un paso hacia la liberación del pájaro enjaulado, hilo a hilo. La ventaja de Kimimaro era más sencilla, pero no por ello menos valiosa. Si caminas con alguien, puedes trazar un camino, le dijo una vez durante una de sus sesiones, con los ojos cerrados y las manos apoyadas en las rodillas. Tu camino se convierte también en mi mapa. Inclinó la cabeza, fingiendo indiferencia pero sin poder ocultar del todo el brillo en sus ojos. Así que esto es tanto para ti como para mí. Por supuesto, respondió sin dudarlo. Algún día necesitaré mi propio diagrama. Después de haber robado más ojos. Su tono era tranquilo y decidido. No pienso dejarte la evolución del Byakugan solo a ti. Emi lo miró fijamente durante un largo rato, y luego sus labios se curvaron en esa extraña sonrisa suya. Estás loco. Pero si alguien puede transformar un linaje maldito en algo nuevo, eres tú. Kimimaro no le devolvió la sonrisa. Pero la idea persistía en su mente. Otro camino, ya esperándolo. Además, la rama principal también tendrá que pagar por meterse con lo que es mío, dijo Kimimaro con voz tranquila y firme, como si prometiera que la marea subiría mañana. Emi se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Por un momento, no estaba segura de haberlo oído bien. Tú, lo dices como si nada. ¿Te oyes siquiera? Esa es la rama principal Iga. Uno de los pilares de Konoha. Nadie jamás los ha tocado. Ni siquiera Kumo logró robar un solo Byakugan. La mirada de Kimimaro se posó en ella, de un verde pálido e inquebrantable. Entonces nadie competente lo intentó jamás. Debería haberse reído, o haberse burlado, o haberlo llamado loco. Pero no lo hizo. Porque la forma en que lo dijo, tan absoluta, tan segura, le provocó una opresión en el pecho. No lo decía para burlarse de ella. Él se estaba desahogando con ella, y ella lo sabía. Quizás era falso. Quizás fue algo calculado. Pero oír a alguien, a quien fuera, declarar que la sucursal principal pagaría en su nombre, me hizo sentir bien. Demasiado bien. Sus labios se curvaron, temblorosos al principio, luego más firmes. Estás loco. ¿Tienes idea de la tormenta que desatarías? Yo no provoco las tormentas, respondió con serenidad. Las planifico. Y luego las atravieso. Emi lo miró fijamente durante demasiado tiempo, con el corazón latiéndole con una fuerza que ella detestaba. Esa serena certeza la impulsó a creerle. Peor aún, la hizo sentir como si ya lo hiciera. Por primera vez, la venganza no se sentía como un sueño infantil. Se sentía como un camino real, uno que ella podía recorrer detrás de él.
Pensó en los ancianos de la rama principal, en sus ojos fríos y sus cadenas interminables. Se imaginó sus rostros aplastados contra el suelo, sus pálidos ojos arrancados, pisoteados bajo su tacón. La imagen le revolvió el estómago de un placer oscuro. Tal vez yo también lo desee, admitió, con la voz ahora más baja, casi peligrosa. Verlos destrozados. Ver sangrar esos ojos perfectos. Kimimaro la observó, tan tranquilo como siempre, aunque una leve sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Las mejillas de Emi se sonrojaron, pero ella no se apartó de la situación. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Su primera victoria contra el sistema había sido sobrevivir a su castigo. Pero la venganza, la verdadera venganza, eso sí que era algo que quería saborear. Y si seguirle significaba que eso podía suceder, entonces tal vez ya no se trataba de cadenas. Quizás se trataba de la libertad, el objetivo supremo de toda su vida, aunque pareciera lo mismo. 48. La visión es locura con dirección. Mientras tanto, de vuelta al presente, por cierto, dijo Emi con naturalidad, aunque su mirada se agudizó al detenerse en él. Siempre he querido preguntarte, ¿por qué estás tan obsesionado con el clan Iga? La gente siente curiosidad ahora que nos consideran los más fuertes de Konoha, claro, pero tú, indagas demasiado. Y sabes cosas que nadie de fuera debería saber. Sinceramente, siento que ni siquiera me estás contando todo. Los labios de Kimimaro se curvaron levemente, con esa sonrisa inquietante y forzada que siempre la ponía nerviosa. Y si te dijera, dijo con voz pausada y mesurada, que mi clan, el Kaguya, y tu clan Niga, son parientes lejanos, nacidos de la misma raíz. Sus ojos se abrieron de par en par. Por un instante, su mente se quedó en blanco. ¿Acaso los dignos Iga, que exhibían moderación, estoicismo y tradición en cada expresión pública, estaban emparentados con los salvajes que se glorificaban en el derramamiento de sangre, los Kaguya? En una ocasión, cuando ella le hacía preguntas en sus momentos de tranquilidad, él le había hablado de la locura de su clan, casi con naturalidad. Sus labios se entreabrieron y luego se cerraron de nuevo. De ninguna manera, murmuró, con una pizca de sospecha en la mirada. Eso no tiene sentido. Me estás tomando el pelo otra vez. La sonrisa de Kimimaro se ensanchó lo suficiente como para resultar exasperante. Te dije la verdad. Que la creas o no, es problema tuyo. Emi se quedó sentada, mirándolo fijamente, con sus pensamientos dando vueltas en círculos. ¿Podría ser posible? ¿Acaso los Iga también ocultaban algo más oscuro bajo sus tradiciones, algún eco de la brutalidad que él describía? Por un instante, incluso se preguntó si la obsesión del clan con las reglas y la represión existía precisamente porque sus raíces habían sido alguna vez demasiado salvajes. Frunció el ceño, con el rostro atrapado entre la fascinación y la inquietud. La mirada de Kimimaro se detuvo en ella, divertida al ver su expresión enredada. Para él, sus pensamientos no eran más que espirales sin sentido, pero aún así disfrutaba viéndola perder el control. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No te pierdas en tus propios pensamientos, Emi, murmuró con tono tranquilo pero con los ojos brillantes. Se sonrojó levemente, reaccionó bruscamente y le dirigió una mirada penetrante, más de disimulo que de desafío. Antes de que pudiera replicar, él levantó la mano, revolviéndole ligeramente el pelo, disipando su tormenta de pensamientos como si nada. Emi se quedó paralizada, sobresaltada. Hola, su voz se quebró a medio camino entre la protesta y un tono más suave. Debería haberle apartado la mano de un manotazo, haberle regañado por tratarla como a una niña. Pero en vez de eso, sintió que se le subía el calor a las mejillas. Curiosamente, no le disgustó. Sintió un cosquilleo en el pecho, una reacción que no sabía cómo describir. Kimimaro retiró la mano con la misma calma. Mejor, dijo simplemente. No pierdas el tiempo con pensamientos inútiles. Sus mejillas se inflaron mientras intentaba parecer molesta, pero sus ojos se desviaron, delatándola. Eres insoportable, murmuró, sin la mordacidad habitual en sus palabras. Kimimaro solo sonrió con satisfacción. Su reacción vacilante fue más gratificante que cualquier réplica ingeniosa. Su mirada se detuvo en ella un instante más antes de que, con su precisión habitual, cambiara de tema. ¿Cómo va tu entrenamiento elemental? Emi le lanzó una mirada de reojo, con los labios temblando. Más de lo que creía posible. El viento y el relámpago, mis afinidades. Pero, la verdad, nunca los entrené mucho antes de conocerte. Al clan no le importa mucho el ninjutsu. En la academia, es demasiado avanzado. Y mi antiguo sensei, durante unos meses, fue un civil con afinidad por la tierra.
Solo usaba el viento para recubrir sus kunai, llamativo, pero poco útil para mí. Lo dijo con ligereza, pero había amargura bajo la sonrisa. Años desperdiciados en un sistema diseñado para mantenerla pequeña, en su opinión. Kimimaro asintió una vez. Por eso primero debes practicar la inmersión. No uses técnicas hasta que sientas los elementos como extensiones de tu cuerpo. El método de Asina Uzumaki. El viento debe ser resistencia, el rayo debe fluir. Una vez que los sientas, podrás usarlos. Emi suspiró y puso los ojos en blanco. Llevas planeándome desde el primer día, ¿verdad? Sí, dijo simplemente. Resopló, apartando la mirada, aunque el rubor en sus mejillas la delató. Ya me lo imaginaba. Desde hace semanas, ella practica no solo sus afinidades naturales, sino también los ejercicios de Yin y Yang por separado que Kimimaro le había indicado, utilizando su propio ejemplo directo anterior. Incluso ella misma se sorprendió de la facilidad con la que se adaptó al Yin, moldeando su chakra para lograr un control sutil. Y Yang, que antes solo utilizaba técnicas curativas, se había transformado en algo más duro, enseñándole que el crecimiento podía dañar tanto como protegía. La idea de utilizar la sobrecuración como arma era algo que jamás podría haber imaginado en el complejo Iga. Con el tiempo, tal vez no solo podría curarse a sí misma en las batallas, sino también provocar el crecimiento de tumores en sus enemigos, con esa misma liberación Yang, su gran visión Byakugan, durante las batallas, aunque, en opinión de Kimimaro, eso llevaría años. ¿En serio? Murmuró Emi después de un momento, apartándose el pelo de la cara. Jamás imaginé encontrar aquí tantas ideas valiosas y perspectivas interesantes. En una secta remota de la Tierra de las Aguas Calientes, de todos los lugares. Y de entre ustedes, precisamente. No lo habría imaginado. Pero aquí estoy, aprendiendo más en 4 meses que en todos los años que pasé en Konoha. Su sonrisa se curvó, seca como siempre. Y Konoha, la gran hipócrita que es, deja que la rama lateral se pudra encadenada mientras predica su tontería de gran familia. Voluntad de fuego mis narices. Incluso contribuyeron a la muerte de mis padres con su última guerra estúpida, y todavía se atreven a llamarse protectores. Kimimaro no respondió. No hacía falta. Ella podía sentir su conformidad en su silencio. Su voz se suavizó. Se siente, más ligero. Como si las cadenas se hubieran aflojado, aunque solo sea un poco. Aquí puedo respirar. Aquí puedo entrenar. Aquí puedo crecer. Aunque sea retorcido, aunque esté mal, estoy agradecida. Los ojos de Kimimaro se posaron en ella, silenciosos, pensativos. Ella soltó una risita. ¿Estás loco, sabes? ¿Quién más me dice que mezcle viento, relámpago, yin y yang en el puño suave? Hablas de posibilidades como si fueran inevitables. Es visionario. Ves posibilidades que nadie más se molesta en considerar. Una leve sonrisa asomó en sus labios. La visión es la diferencia entre un perdedor y un ganador, un subordinado y un líder. Y los llamados locos y los visionarios a menudo se superponen. Emi volvió la mirada hacia el mar, con la expresión endurecida por la reflexión. En su mente, lo comparaba con los grandes poderes que una vez creyó inquebrantables. Konoha, Iga, todo. Y por primera vez, pensó que tal vez, solo tal vez, en unos años, él podría incluso rivalizar con ellos de alguna manera. No en tamaño, sino en peso. Es evidente que también estaba jugando a largo plazo. Mientras tanto, Kimimaro no creía estar loco por recomendarle a Emi tantas opciones diferentes. Sabía perfectamente que si alguien en este mundo podía siquiera intentar algo así, sería ella sola. Los shinobi comunes y corrientes solo perderían el tiempo persiguiendo ese tipo de complejidad. Pero Emi era diferente. No solo había heredado un Byakugan muy poderoso y un gran talento dentro de la rama Hyuga. Más adelante, también había forjado algo único a través de su propia obsesión. Las incontables horas que pasó practicando jutsus médicos desde la infancia, observando su propio cuerpo en el interior, explorando la marca de la maldición que la aprisionaba, habían agudizado su visión más allá de los estándares normales del clan Iga. Podía ver sus propias bobinas en tiempo real, con una retroalimentación lo suficientemente precisa como para ajustar su entrenamiento al instante. Solo eso ya la hacía peligrosa. Con esa visión, ella podría hacer lo que otros jamás harían. Dominar no solo el viento y el relámpago en toda su profundidad, sino potencialmente fusionarlos en algo que faltaba, algo avanzado, un elemento nunca antes visto. Ya podía imaginárselo.
Su puño suave impregnado de flujos elementales, sus dedos portando corrientes de viento y chispas de relámpagos, o ráfagas de yin y yang aplicadas directamente a través de sus golpes. Esas eran sus ideas, su forma de pensar poco convencional, y sabía que la visión a largo plazo era una de sus armas más afiladas. Él la imaginaba un día utilizando la liberación yin a través de las espirales de sus enemigos, un taijutsu entremezclado con ilusiones, un verdadero gentaijutsu. O el chakra yang forzado a un crecimiento excesivo, la carne floreciendo como tumores, pudriéndose desde adentro hacia afuera. Si a todo lo anterior le sumamos los clásicos de su clan, como las palmas de succión y las rotaciones, la sola idea se volvía aterradora. Ella ya había demostrado una afinidad inusual por la liberación yang, siendo capaz de combinar taijutsu y curación parcial en la batalla. Dirigir ese talento hacia afuera, hacia los enemigos, sería infinitamente más difícil, pero no imposible. Jin fue la mayor sorpresa. Cuando vio la naturalidad con la que ella lo moldeaba, Kimimaro se preguntó si realmente era solo otra shinobi o un monstruo transmigrador como él. Sin embargo, luego razonó que todas esas incontables horas practicando jutsu médico también podrían haber requerido un entrenamiento profundo en el control del chakra y también haber perfeccionado su espíritu, y por lo tanto la liberación yin, de alguna manera. Por supuesto, sabía que recomendar conceptos era la parte fácil. Al fin y al cabo, los conceptos no cuestan nada. Le llevaría miles de horas de disciplina y probablemente algunos años de paciencia antes de que siquiera los primeros fragmentos dieran fruto. Aún así, incluso esa posibilidad le abrió un camino que iba más allá de lo que los Iga jamás habían soñado, llevándola al nivel más alto posible entre ellos, capaz de amenazar a casi cualquiera en el mundo shinobi. ¿Y por qué los Iga no habían intentado algo parecido? La respuesta era obvia. La rama lateral estaba abatida, encadenada bajo sellos malditos, sin espacio ni motivación para inventar. Mientras tanto, la rama principal se pudría en la decadencia, engordada por el poder, el estatus y las historias ocultas. Si les hubiera quedado siquiera una pizca de ambición, el propio Yashi habría sido un verdadero shinobi de nivel Kage, y no el chapucero, un pseudo Kage en el mejor de los casos, que realmente era. La sonrisa de Kimimaro era forzada, carente de humor. En esa debilidad, encontró una oportunidad oculta. Finalmente rompió el silencio, con la voz aún firme pero teñida de una leve diversión. Será mejor que te des prisa, Emi. Al fin y al cabo, eres el eslabón más débil del grupo. Si no te fortaleces pronto, todo mi esfuerzo habrá sido en vano. No desperdicié tantas noches trazando un camino a tu medida para que te arrastraras y siguieras siendo una carga durante años. Emi lo miró fijamente durante un buen rato y luego sonrió con sorna. ¿Planes nocturnos? Cuidado, parecerá que te pasas las noches en vela pensando en mí. Su expresión no cambió. Sí. Calcular tu utilidad lleva tiempo. Resopló, entre divertida e irritada. Increíble. La mayoría de la gente lo llamaría obsesión. La mayoría de la gente no merece que nos obsesionemos con ella, respondió con serenidad. Pero tu potencial es tolerable. Por eso espero resultados. Su risa fue rápida y aguda. ¿Tolerable, eh? ¿De verdad que sabes cómo inspirar a una chica? No necesitas inspiración, dijo Kimimaro. Necesitas disciplina. Por un instante, sostuvo su mirada, con una sonrisa que, a pesar de sí misma, permaneció en su rostro. Luego se volvió hacia el mar, dejando que el viento le revolviera mechones de pelo en la cara. Ella soltó una risita breve. Arma, asistente, estudiante, deudora, realmente no puedes elegir lo que quieres que sea para ti, ¿verdad? Quiero resultados, dijo simplemente. Me lo recompensarás con fuerza y habilidad. Nada más importa. Emi ladeó la cabeza, observándolo con esos ojos pálidos, y luego sonrió con sorna. Entonces no parpadees. Por cierto, algún día seré lo suficientemente fuerte como para hacerte arrepentirte de cada insulto que me profieras. Abuso. La boca de Kimimaro se curvó levemente, pero luego respondió como si aprobara. Bien. Inténtalo. 49. Primera chica, primer desliz lingüe. Más tarde ese mismo día, Kimimaro estaba hablando a solas con Reika. Su cabello color borgoña, ligeramente ondulado, con los lados más largos enmarcando su rostro, un flequillo más grande, despeinado y distintivo sobre su frente, y el resto recogido en una coleta mediana, captaba la tenue luz de la habitación. Eso la hacía lucir impactante, más llamativa que Emi en cierto modo, especialmente combinada con sus ojos dorados. Esos colores tan singulares siempre le recordaban a Kimimaro dónde se encontraba realmente.
Un mundo de chakra y linajes sobrenaturales, un anime hecho realidad. Y ella había cambiado en los últimos meses. Reika tampoco se había relajado. Un pequeño diamante violeta ahora brillaba con claridad en su frente, haciendo que su atractivo rostro luciera aún más singular. El sello de la fuerza de 100, también llamado sello Jin. Kimimaro lo entiende desde hace tiempo. Lo que la mayoría creía que era un invento personal de Tsunade era, de hecho, una técnica secreta del clan Uzumaki, más antigua que la propia Konoha. Mito Uzumaki lo había usado mucho antes que Tsunade, y fue ella quien se lo pasó a ella en primer lugar. La lógica era simple. Los Uzumaki tenían chakra en exceso, mucho más del que jamás usaban en su vida diaria. En lugar de dejar que se desperdiciara, sellaron el excedente con el tiempo, y con técnicas especiales de Fuinjutsu crearon una vasta reserva para batallas importantes o para la curación. Meses atrás, Asina le había explicado el sello a Kimimaro con todo detalle. Kimimaro comprendió de inmediato su valor para Reika, al igual que el propio Asina. La técnica de liberación de hielo consumía chakra como un horno, y la resistencia de Reika siempre había sido su principal obstáculo. Con la guía de Asina y la suya, ella se había preparado con constancia, aprendiendo a desarrollar y estabilizar la técnica. Y finalmente, hace poco tiempo, lo había logrado. Ahora la marca se veía claramente en su frente, prueba de progreso. La mirada de Kimimaro se detuvo en ello. Bien. Dejarás de desmayarte después de practicar algunas técnicas. Los labios de Reika se curvaron levemente. ¿Esa es tu idea de un cumplido? Esa es mi idea de honestidad, dijo, impasible. Ahora serás más resistente en la batalla. Eso te hace más valioso. Sus ojos dorados se entrecerraron ligeramente, aunque no sin un toque de humor. Siempre tan cálido con tus palabras. Sabes, a veces me pregunto si siquiera notas la diferencia entre las personas y las herramientas. Lo noto, respondió Kimimaro con calma. Por eso te valoro de forma diferente a los demás. Has sido constante. Confiable. Eso tiene peso. Por un instante, guardó silencio, con una expresión indescifrable. Entonces dejó escapar un suspiro silencioso. Viniendo de ti, lo acepto. Aunque siga sonando como si estuvieras afinando un arma. Eres un arma, dijo sin dudarlo. Pero eres la que más confianza me da para que aciertes donde te indico. Eso te distingue. Reika negó con la cabeza lentamente, mientras mechones de cabello color borgoña se deslizaban sobre sus hombros. Eres imposible. Pero me conformaré con lo que pueda conseguir. Kimimaro no dijo nada más, pero un leve destello de aprobación, oculto en la calma, asomó en su rostro. Otra pieza del rompecabezas había encajado. Eso era lo que más le gustaba a Kimimaro de Reika. Ella era pragmática, como él. Ella no luchó por dominar, no interrumpió su ritmo, no intentó poner a prueba su autoridad inicialmente como lo hicieron Saya o Emi. Ella simplemente siguió caminando, haciéndose más fuerte por sí misma, y dejó que las cosas fluyeran naturalmente, escuchando y asimilando lo que él decía. Tenía sentido, ya que, a diferencia de Saya y Emi, a quienes había subyugado por completo, Reika había elegido seguirlo por voluntad propia. Solo eso ya la distinguía. Sin embargo, una vez que se dio cuenta de sus verdaderas intenciones en la tierra de las aguas calientes, nunca se extralimitó ni intentó hablar de igualdad. Era la pareja ideal. Pero, al fin y al cabo, también era una mujer. Era lógico que ella cediera con el tiempo, una vez que él demostrara su valía sin lugar a dudas. Su paciencia tranquila y fría iba acompañada de inteligencia. Sin ella, nunca habría podido progresar tan rápidamente en Fuinjutsu. Y últimamente, él había notado que ella mostraba comportamientos más sutiles, no como una luchadora, sino como una mujer que trabajaba a su lado. Pequeños detalles en su forma de hablar, en su manera de comportarse, casi doméstica, casi más amable con él, huellas que se filtraban a través de los bordes duros. Kimimaro lo agradeció. Si hubiera permanecido siempre tan vengativa y con una mentalidad tan mecánica, habría sido preocupante. El sello Jin aún le impresionaba. Ella lo aprendió mucho más rápido de lo que él esperaba, aunque con la guía personal de Asina, no era realmente imposible. Al final, el sello era permanente, grabado una sola vez, duraba toda la vida y solo requería ligeras adaptaciones a medida que crecía. Emi también había desempeñado su papel hace unas semanas, ya que su Byakugan y su liberación ya no ayudaron a estabilizar el proceso, acercando también a los dos en el proceso. Pero Kimimaro no era ingenuo. El hecho de tener el sello no significaba que Reika pudiera usarlo libremente en la batalla todavía.
Sakura, nacida civil, había tardado 3 años en acumular suficiente chakra como para que eso importara, y aunque el linaje de Reika le proporcionaba un punto de partida mucho más fuerte, aún pasaría tiempo antes de que la reserva estuviera realmente llena. Meses y años antes de que cambiara el campo de batalla, aunque fuera mínimamente. Aún así, el progreso era progreso. Reika caminaba por el sendero con paso firme, sin quejarse, sin vacilar. Solo eso valía mucho más que el talento en bruto. La mirada de Kimimaro se suavizó más de lo que solía permitirse. Sin previo aviso, se acercó y posó suavemente las manos sobre los hombros de Reika. Sus ojos dorados se abrieron de par en par, y un leve rubor tiñó sus mejillas. La expansión aquí no habría sido tan rápida sin ti, dijo con calma. Has sido la persona más responsable. Supervisando la información, coordinando las operaciones y manteniendo el ritmo. He confiado mucho más en ti que en los demás. Reika parpadeó sorprendida, luego apartó la mirada rápidamente, sintiendo que el rubor la invadía. Yo solo hice lo que tenía que hacer. Y no solo por ti. También por mí misma. Esta isla, esta red, es mi plataforma de lanzamiento. El primer paso hacia la venganza contra Kirigakure. La mirada de Kimimaro se agudizó y preguntó, ¿y cómo te sientes ahora que ya has eliminado a algunos de sus shinobi aquí? Un trabajo silencioso, pero efectivo. Apretó los dientes y su mirada se endureció. Esos eran unos don nadie. Nada. Al que odio sigue vivo. El verdadero enemigo es el liderazgo, especialmente ese desquiciado cuarto Mizukage. Hasta que no muera, nada de esto será suficiente. Kimimaro asintió levemente, con voz inexpresiva. Entonces apunta más alto. Lo lograremos. Sin embargo, en su interior no pudo evitar un destello de diversión oscura. Si supiera que su verdadero enemigo no es el Mizukage. Es Obito, el emo que creía que una máscara y un mal humor lo convertían en Madara. El futuro Jinchuriki del 10 colas, aspirante a dios del mundo, y ella jura vengarse de su marioneta. ¡Qué gracioso! Imagínate contándole todo eso. Reprimió la sonrisa antes de que llegara a sus labios. Mientras tanto, Kimimaro no se detuvo a pensar en el Mizukage ni en la mano oculta que lo escondía tras él. Cambió de tema bruscamente, con un tono firme. Activa tu sello de nuevo. Quiero observar el progreso. Reika frunció sus labios carnosos, entrecerrando sus ojos dorados con recelo. ¿No lo viste ya la semana pasada? Sí, admitió sin dudarlo. Pero estoy trabajando en algo nuevo con Asina. Un concepto similar. Un sello físico de mi propio diseño. Necesito estar seguro. Reika lo observó y asintió lentamente, aunque frunció ligeramente el ceño. Así que, me has estado usando como conejillo de indias todo este tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste? Los labios de Kimimaro se curvaron en una leve sonrisa. Lo olvidé. Pero ahora que lo mencionas, tendrás que ayudarme cuando lo intente yo mismo. Dentro de unos días. Emi me brindará apoyo con el Byakugan y Asina me guiará en la teoría. Tú te encargarás de la implementación y las correcciones del Fuinjutsu. Te daré las instrucciones completas más adelante. Reika exhaló levemente, resignada pero firme. Está bien. Solo no te desplomes a la mitad. Comenzó a desabrocharse la capa jacinista, deslizándola de sus hombros con un movimiento ágil y seguro. Debajo, llevaba una túnica azul verdosa sin mangas que se ajustaba a su figura. El cuello era alto, pero dejaba sus brazos al descubierto. Una faja oscura le ceñía la cintura, cubierta con una tela carmesí atada por delante, cuyos extremos caían sueltos sobre su falda. Vendajes blancos envueltos cuidadosamente alrededor de sus antebrazos y manos le daban una apariencia práctica y lista para la batalla, a pesar de la distintiva paleta de colores. La combinación de prendas prácticas y las líneas definidas de su atuendo la hacían parecer a la vez disciplinada e impactante. Y sin la capa, el pequeño diamante violeta en su frente parecía aún más pronunciado, brillando tenuemente bajo la luz. A petición de Kimimaro, Reika exhaló y se concentró. El diamante violeta en su frente palpitó una vez y luego comenzó a brillar de forma constante. De ella brotaban marcas negras en elegantes y fluidas corrientes, extendiéndose por su rostro y bajando por su cuello, para luego curvarse a lo largo de sus brazos expuestos como tinta que cobra vida. Se ramificaban en líneas simétricas, nítidas pero orgánicas, hasta que su piel quedó dibujada de una manera que parecía casi demasiado perfecta para ser humana. Los ojos de Kimimaro seguían cada línea, y a pesar de sí mismo, contuvo la respiración. Por un instante, perdió la compostura y su voz se escapó en un murmullo bajo. Tan hermoso. Las mejillas de Reika se enrojecieron al instante.
Giró la cabeza bruscamente hacia él, con los ojos dorados llenos de fiereza, aunque el rubor la delataba. No me digas que solo fue una excusa para que lo volvieras a ver. Recuerdo que tenías la misma mirada la última vez. Escutió las palabras con vehemencia, pero por dentro sentía una opresión de orgullo en el pecho. Nunca había mirado a Saya de esa manera. Ni a Emi tampoco. Solo a ella. Aquel pensamiento le produjo una extraña oleada, una intensa sensación de satisfacción que no pudo reprimir. Kimimaro parpadeó, como si se diera cuenta de lo que acababa de decir. Para alguien como él, aquello era casi vergonzoso. Interiormente, admitió la verdad. No había forma de negarla. Sus brazos al descubierto, el pecho que ya asomaba bajo la única capa de tela, el tenue aroma que la envolvía y, sobre todo, esas etéreas marcas negras que se extendían desde su piel hasta el sello, la hacían parecer una obra de arte. Atractivo, incluso desde una perspectiva puramente estética. Recuperó su tono tranquilo habitual y dijo: te has adaptado completamente. Tu velocidad de almacenamiento de chakras no es mala. Prepárate para los próximos días. Lee los materiales con atención. Ignoró la risa burlona de Asina en su mente y se dio la vuelta bruscamente, dejándola allí plantada. Reika dejó que el sello se desvaneciera y observó cómo su espalda se alejaba, con los labios fruncidos en una extraña sonrisa que no podía explicar del todo. Ni siquiera ella se daba cuenta del todo de la importancia que ya tenían el uno para el otro en sus pensamientos. Por ahora, le bastaba con tener una cosa clara. Para él, ella era la persona más especial hasta el momento. Quizás porque se habían conocido antes, quizás por alguna otra razón. En cualquier caso, no le molestaba la presencia de Emi ni de Saya. Para ella, su mera existencia solo los hacía más seguros en su conjunto, y esa seguridad era algo que había anhelado durante mucho tiempo.